Multimodalismo. En el escenario modera Daniel Gribov, presidente de la empresa Dagri. Los conferencistas Martín Morales, gerente general de Supply Chain de Renault, Guillermo Broens, gerente de logística de Ternium, y Horacio Reinaudi, director de CAT Argentina. Bienvenidos ellos. El aplauso para ellos y por favor les solicitamos si pueden tomar asiento. Van a tener espacios y tiempos para conversar posteriormente, así no se nos van los tiempos. A los representantes del panel anterior, por favor, les pedimos tomar asiento. Como muestra de respeto también a quienes están arriba del escenario, en este segundo panel que se titula Competitividad Logística Automotriz, Multimodalismo. Daniel, la palabra es tuya a partir de este momento. Hola. Ahora sí. Buen día para todos. Un gusto estar en este primer foro internacional automotriz. La verdad que una alegría grande poder compartir con todos ustedes, con los expositores, y poder hablar de un tema tan importante como la logística automotriz. Ayer, por ejemplo, tuvimos una cena y mencionaban sobre los paneles de ayer y todo el mundo hablaba de competitividad, logística, competitividad. O sea, no tenemos nada de presión para hoy nosotros en el panel. Todo el mundo quiere saber, bueno, un poco qué está pasando, donde claramente también con el gobierno nuevo, digamos, en Argentina hemos visto cambios, creo que muy positivos, pero todavía falta mucho por hacer. Hemos visto también variaciones en la logística, cómo la logística ahora está en el foco de todos, ¿no? La competitividad, una palabra que no se le cae de la boca a nadie. Y en ese sentido, Martín, quiero empezar con vos. Me gustaría ver, o que nos cuentes a todos, cómo el clúster está abordando este tema, o esta problemática que nos afecta a casi todos los sectores de la industria y del comercio. Bueno, buenos días Daniel, buenos días y bienvenido Horacio y Guille. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad que ayer en todos los paneles que hubo nos encontramos con tres tópicos, ¿no? Tres tópicos fundamentales en términos de competitividad. Por un lado impuestos, por otro lado costo laboral y en el top 3 la logística. Y se fue dando a lo largo de toda la mañana y toda la tarde la logística. El Clauto, que tiene 2 años desde su creación, empezó con una serie de prioridades y en un momento dado fue natural. ¿Y qué hacemos estando en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, a 400 kilómetros de Rosario, la primera salida por agua? Y bueno, nos juntó a todos los socios y socios que se fueron agregando en estos meses, para que juntos tracemos cuáles son las prioridades, cuáles son los dolores, las piedras en el zapato que tenemos como sector logístico en Córdoba. Lógicamente, cuando hablamos de Córdoba, hablamos del interior de Argentina, porque Córdoba, si bien es por automotriz, no todo proviene de Córdoba, pero sí hacia Córdoba en este sentido. Nos juntamos finales del año pasado y apareció una lista interminable. Hicimos una técnica de post-it y no alcanzaban los pizarrones. 4 mesas de trabajo, en las 4 no alcanzaban los pizarrones. Bueno, finalmente decidimos en marzo conformar la comisión logística dentro del clúster automotriz y a partir de esa conformación tuvimos que retomar todos esos cientos de post-it con los dolores de la logística y nos trazamos un plan. Nos trazamos un plan estratégico que junto con los socios compartimos. De nuevo, socios que se siguen integrando, no hablamos solo de OEMs de terminal, como en nuestro caso que representamos a Renault, sino que también son parte Stellantis, Volkswagen, Iveco, CNH, los proveedores de piezas, nuestras pymes de Córdoba, los prestadores de servicio, como puede ser un prestador de servicio de transporte, a quien Horacio representa, Tier 2, que también hacen a la materia prima, es decir, toda la cadena para decir cuál es nuestro foco. Bueno, y definimos prioridades a corto, mediano y largo plazo.
¿Y por qué definir prioridades? Bueno, son tantos los dolores que si queremos atacar todo, sabemos qué nos pasa, no hacemos nada. Las acciones de corto plazo que nos definimos fueron en este primer año de esta comisión dentro de este entorno que nos permite interactuar con toda transparencia, con nuestros competidores en el mercado, pero que finalmente somos todo un ecosistema automotriz. Fueron acciones que pudiésemos ejecutar en 2025, con impacto directo en costo o en plazo, ¿sí? Diremos 2025, que vamos a descubrir agua caliente en 2025 para bajar el costo hoy de algo que hacemos hace varias décadas en Córdoba. Y sí, porque interactuando y compartiendo con el resto de los actores encontramos que hay buenas prácticas que cada uno desde su lugar hace o que tiene buenas intenciones de hacer, pero en lo unitario no hacemos. Pero cuando colaboramos y nos ponemos como un clúster representándonos a todos, vemos que esas prácticas surgen. Y hay muchos ejemplos de lo que ya hoy podemos decir era el uso de una buena productividad, de algo más eficiente en tiempo que se está haciendo pero que no estaba disponible para todos y ya hoy se empiezan a sumar. Ejemplos hay varios. Un caso clave es el uso del puerto de Rosario como vía de acceso para el material que viene overseas, o sea, fuera de América, pero también desde Brasil, donde era usado por muy pocas empresas en Córdoba, y hoy ya estamos trayendo más de 400 contenedores por semana a Rosario para la industria automotriz en Córdoba. O sea, una explosión. Estábamos cerca de 100, ¿sí? Y bueno, esto se debe a que usando lo que tenemos de la forma apropiada, podemos decir que en el corto plazo y tangible para el impacto en la economía del auto, ya tenemos en casa algo que toda la cadena puede utilizar. Y de allí trazamos un plan a mediano plazo, que también nos lleva a decir qué queremos hacer 2026, 2027, en base a la necesidad que tiene el sector, necesidad de competitividad. Hoy no vamos a poder esperar al 2026, 2027 para optimizar desde donde sea en la cadena de valor nuestros problemas de competitividad para exportar. Y lógicamente no puede faltar la mirada a largo plazo. La mirada a largo plazo es un dream, ¿no? Eso que estás diciendo es porque me parece que también ha cambiado un poco la visión en relación a la importación y a la exportación, ¿no? Antes como que se miraba mucho la importación para atender el mercado interno. Me parece que uno de los cambios que se va a profundizar ahora es la importación para ser más competitivos con la exportación para el mercado externo. Correcto, Daniel. De hecho, venimos de un esquema que cuando vemos el patentamiento de vehículos, que es lo que tracciona finalmente nuestra producción, venimos con un esquema de una participación en el market share local, de producción local fuertemente, y una baja participación de vehículos importados en los patentamientos locales relacionados a las restricciones para importar y todo lo que ya conocemos que viene sucediendo en los últimos años. Hoy esa matriz se dio vuelta. Si vemos los patentamientos de este año, 65% de los autos patentados en Argentina provienen del exterior, 35% de producción local. Eso quiere decir que nuestra fabricación, que es más de nicho, se amplió la gama de productos, ¿sí? Hay mucha más oferta de productos. Eso hace la necesidad para la industria, para buscar la competitividad en el volumen, de producir más con un mercado local que está invadido por productos que no llegaban tan fácilmente en el pasado, nos obliga a repensar las estrategias de todas las OEMs. Hoy no hay nadie que no esté pensando en fabricar un producto para vender solo en Argentina. No va a ser sustentable. Por lo tanto, la necesidad de ganar competitividad en todo el inbound para producir a menor costo, para competir en paridad con los vehículos importados, pero por sobre todo para colocar el vehículo fabricado en Argentina con las piezas fabricadas en Argentina, con todos los servicios y toda la cadena de valor hecho en Argentina y en nuestro caso particular en Córdoba, no nos queda otra que pensar en cuánto va a costar el auto puesto en un puerto de destino o en un concesionario de un país que no sea Argentina. Ese escenario sí cambió y cambia radicalmente las prioridades del trabajo por un lado y por otro lado la necesidad realmente de compartirnos y colaborar y potenciar estas buenas prácticas en términos de costo, de plazo, de calidad de servicio, porque si no, no vamos a tener masa crítica para que esos servicios se mantengan en pie. Desde la actividad de un puerto, en consecuencia actividad de despachante, que es algo que conoces muy bien, la actividad del transporte, la actividad de los tier 2, tier 3 dentro de la cadena de valor, que es inmensa, y vemos el impacto cuando empieza a bajar la venta, que no es el caso porque está aumentando, pero sí la producción. La producción, la forma de mantenerla y potenciarla es exportando más. Y ese es el desafío de una Córdoba mediterránea. Lo que también me parece, porque veía gente de tu equipo de trabajo, digamos, por acá la gente de Renault,
es que en definitiva todo eso que vos estás comentando después derrama en todos los sectores de la economía, ¿no? O sea, todos después terminamos aprovechando estas mejoras que la industria automotriz implementa, digamos, en la cadena logística. Ya lo hemos visto años atrás cuando venían los contenedores en ferrocarril, eso se cortó, ahora se está hablando de nuevo en el tema de volver, digamos, a tener esa posibilidad. Y creo que una de las cosas importantes para el auditorio es que en este panel tenemos integrado, digamos, un proveedor estratégico, digamos, de las terminales automotrices. Tenemos la terminal y tenemos el que mueve los vehículos, digamos. O sea, tenemos una visión bastante completa de lo que está pasando. Y en ese sentido, Martín, quiero decir, Guillermo, te quería preguntar, digamos, a vos que sos un proveedor estratégico con Ternium, digamos, de la industria, ¿cómo estás viendo este tema de la competitividad? ¿Cómo lo van a trabajar? Teniendo en cuenta lo que comentaba Martín de esto de que, bueno, se viene lo importado, hay que optimizar costos, ser más eficiente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, quería comentar un poco lo que está haciendo Ternium a nivel de competitividad logística. Ternium, como dijiste vos, no solo es un proveedor estratégico de la industria automotriz, sino de muchos sectores de la industria, línea blanca, maquinaria agrícola, construcción, centros de servicio. Y para empezar, quería comentar un poco cómo está conformada la logística en Ternium. Nosotros tenemos una primera parte que es, y respondiendo un poco también al capítulo que es logística multimodal, tenemos una primera parte que es todo lo que es abastecimiento de materia prima, que lo hacemos a través de barcos que operamos en nuestro puerto de San Nicolás, Puerto Buitriago, barcos y barcazas que vienen con el mineral y el carbón, que es la materia principal para la industria siderúrgica. Después tenemos toda una logística interplanta. Hoy Ternium posee 5 plantas productivas y 3 centros de servicio y 2 centros de distribución. Eso hace que todo lo que es logística interplanta es muy importante. Nosotros movemos alrededor de 150.000 toneladas de acero entre las diferentes plantas. Y por último, una logística de distribución donde atendemos a 660 clientes que representan unas 990 bocas de recepción en todo el país con diferentes tipos de productos. Y lo que estamos trabajando desde hace unos años en Ternium en la competitividad logística, el primer es buscar el medio más eficiente y usarlo eficientemente, lo que es el medio de movilidad. Particularmente quería comentarle un ejemplo de lo que hicimos, que fue, nosotros tenemos un circuito que une la planta de San Nicolás, nuestra usina central, con un laminador que tenemos en la localidad de Ensenada, cerca de La Plata. Son poco menos de 400 kilómetros. Es un movimiento de 70.000 toneladas mes, que lo estábamos haciendo a través de tren, más o menos un 30% lo movíamos a través de un ferrocarril, que es la línea Mitre, y se divide y llega a la planta a través del ramal Roca. Y el resto lo hacíamos con camiones semirremolques comunes con una capacidad de carga de 30 toneladas. Y con un cambio de la normativa vial y la aprobación en algunos corredores al principio de la utilización del bitren, comenzamos a usar este medio. Para los que no lo conocen, el bitren es un vehículo de carga que está constituido por una unidad tractora y 2 semis articulados por un plato de enganche. En las modalidades más comunes que podemos observar, tenemos el bitren de 75 toneladas de capacidad bruta y de 60 toneladas, y la segunda modalidad de 60 toneladas, y eso nos permitió utilizarlo, y es los beneficios para no ser tan extenso. Ahí tenemos reducción del costo. Hoy el uso del bitren permite bajar el costo por tonelada transportada del camión convencional y acercarlo a lo que es el transporte de tren. Menos unidades, menos consumo de combustible. Los estudios revelan que la carga que se mueve con bitrenes consume el 75% del combustible que consumiríamos transportándolo con camiones convencionales, y eso tiene un correlato con lo que es el impacto ambiental. De hecho, el Foro Internacional de Transporte destaca la contribución del uso de los bitrenes en el proceso de descarbonización, sobre todo en la logística, y nos ha permitido, como te dije, ser más eficiente, y consideramos que no es solo la eficiencia, sino es un medio de transporte más seguro y sostenible en el tiempo. Da la particularidad, uno por ahí lo ve, porque los bitrenes tienen un largo de 25 a 22 metros, los más comunes los ve por la ruta como unas bestias grandes,
y la verdad que los estudios que se hicieron sobre siniestros demuestran que tienen baja tasa comparado con los camiones convencionales. Y cuando nosotros vamos con las entidades gubernamentales para las distintas aprobaciones, otra cosa que también destacamos es que al tener más ejes, el peso se distribuye mejor la carga y da ese beneficio. Esa es una línea de la acción que estuvimos haciendo en Ternium estos últimos años con logística. Este fue un caso, siempre es buscar el medio más eficaz, gestionarlo para la utilización eficiente. Creo que nuestra clave también es no solo mirarnos nuestra actividad, la ubicación de nuestras plantas, sino también en las regiones. Eso es muy importante en el área logística, qué otras industrias y cómo podemos compartir los recursos logísticos, y esa interacción es muy saludable. Y por otro lado, el tema de la productividad de la mano de obra, y ahí aparece la tecnología como un vector muy importante de cambio. Lo que yo le suelo transmitir a mis equipos de trabajo es que los puestos van cambiando, se buscan puestos con mayor valor agregado, que requieren competencias y habilidades específicas, más desarrolladas, y que ese es el motor, digamos, un poco de la competitividad. Ahí, con respecto a este tema, para cerrar, es muy, muy importante que uno, sobre todo a mí que me toca llevar equipos de trabajo, es muy importante lo que son las tecnologías duras, los datos, los equipos, pero es mucha parte de lo que es nuestro trabajo, es liderar los cambios que se van dando en esta rama. Eso implica, me imagino, desde el punto de vista de la empresa, digamos, una capacitación, un abordaje, digamos, diferente de lo duro que venían haciendo antes. Exactamente, por lo general te toca interactuar con gente de muchos años de experiencia que viene trabajando en una línea, que siempre su trabajo lo hizo de esa forma, y hoy cambia todo, los puestos se van perfeccionando, se buscan otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo concreto que hicimos en Ternium, nosotros lanzamos todo el bot, ahora es una app logística, donde el camionero empieza a cumplir un rol más importante en el proceso de carga. Antes la figura del camionero, por hacer un ejemplo, entraba a una planta de Ternium, era la conducción, la sujeción de la carga, nada. Hoy, a través de su celular, que es una mini computadora, el camionero interactúa con nuestros sistemas y nos ha permitido automatizar un montón de cosas, obtener un montón de información de tiempos de carga que nos permiten gestionar y optimizar los camiones, y creo que ese es un poco el camino. Esto, por ejemplo, nos permitió en Ternium instalar 2 centrales logísticas en 2 plantas y poder controlar la operación de otras plantas que están cerca. La verdad, los beneficios se ven en la cancha. Me voy a quedar con unos temitas que mencionaste para preguntarte, Horacio. El tema de, bueno, nos estaba comentando Guillermo, la implementación de los bitrenes, y la verdad que cuando uno ve el movimiento de los autos, se acuerda de las bateas, ve las bateas circulando y demás. Ustedes tienen otro tipo de vehículos pensado incorporar de manera, digamos, que eficientice, digamos, ese traslado de productos. Por otro lado, te voy a hacer otra pregunta más, es eso, ¿lo enganchas de alguna manera con la cuestión de tecnología, del uso de tecnología para mejorar, digamos, lo que tiene que ver con los seguimientos y los tiempos en la industria? Buen día, muchas gracias, Daniel. Vamos a empezar por la parte tecnológica. Básicamente, cuando hablamos en la relación cliente-proveedor, tenemos, por ejemplo, a la automotriz, que lo que quiere básicamente es reducción de costos, eficiencia, y por otro lado están los concesionarios, que lo único que quieren es que les llegue el auto lo más pronto posible una vez que lo facturan. Entonces, como introducción al primer punto tecnológico, diría, hemos desarrollado una aplicación, una página web, donde la trazabilidad, podemos decir que es 100%, donde nuestro cliente, que puede ser la automotriz o el concesionario, pueden ver en tiempo real cómo se va moviendo ese vehículo. Si hacemos la comparación entre lo que es el e-commerce hoy día, tenemos la trazabilidad absoluta de un paquete que se mueve. ¿Qué es un vehículo? Es un paquete de gran valor
sin ninguna protección que se mueve en una batea. Entonces, lo que buscamos es constantemente proveer de información fiable en tiempo real de cuándo va a llegar ese vehículo al cliente. Y hemos avanzado un poquito más y algunos clientes terminales se han animado, una vez que está facturado el auto, como ocurre en el e-commerce, a dar una fecha estimativa de salida. Bueno, eso lo estamos trabajando y creo que es un avance enorme para decir, bueno, un auto, una pick-up que tiene un valor altísimo, lo estamos llevando al mismo nivel de información y de precisión en términos de entrega, y le agregamos calidad porque tiene que llegar sin ningún daño el vehículo, igual que un paquete que sale de una tienda de e-commerce. Así que es el primer avance tecnológico, podríamos decir. El segundo tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial para el armado de las cargas en las baterías. Si pueden pasar el siguiente slide. Ahí está, perfecto. Junto con un cliente estratégico como es Renault, en 2022 desarrollamos una metodología que por ahí en ese momento era poco común y nos decían, che, ustedes están un poco locos lo que están haciendo, no se puede hacer. Vinculamos nuestro sistema informático con un módulo de IA. ¿Para qué? Para el armado de lo que llamamos cargas inteligentes. ¿Qué es una carga inteligente? Es, en una batea como la que se ve en la imagen, poder cargar la mayor cantidad de vehículos posibles, de una manera rápida, con calidad, en tiempo, y eso lo logramos a través de una información que se te va retroalimentando tomando en cuenta el vehículo que tenemos los vehículos que tenemos que transportar, el tiempo que tenemos para transportarlo, a dónde va, todo ese mix, inclusive con las restricciones de calidad, todo ese mix se traslada en un layout de carga que le llamamos ideal. Ese layout de carga ideal baja al terreno, baja a los operadores que tienen que realmente realizar el trabajo y ellos dicen, esto es posible, lo podemos hacer, o generan modificaciones. Esas modificaciones retroalimentan y van haciendo cada vez cargas más performantes que nos han permitido reducir costos, mejorar tiempos de entrega, estandarizar y sacar o minimizar el error humano o el trabajo artesanal que hacen todas las... Todo eso con el uso de la inteligencia artificial. Sí. Con un módulo desarrollado localmente por nuestro equipo, con la participación de las automotrices que nos ayudaron a proveernos de información. Y eso están dando, y hoy día con el cambio de diversidad que está habiendo, el año pasado movíamos pick-ups, vehículos muy grandes en su mayoría. Hoy día se mueven pick-up, vehículos pequeños, medianos. Entonces, esa eficiencia hoy la estamos explotando al máximo. Es decir, la apuesta que hicimos en 2022, hoy en 2025 está dando sus réditos y pensamos que va a ser aún más potente. Y en el tema de los vehículos, ¿hay cambios, digamos, que ustedes ven que se van a hacer? Te hago esta pregunta porque en un viaje reciente yo veía, digamos, camiones en el exterior, ¿no? En Estados Unidos, que trasladaban vehículos, pero al mismo tiempo veía cajones, otro tipo de cosas que iban transportando. Y acá no lo veo, digamos, cuando van con autos y vuelven vacíos, ¿no? O sea, una pérdida de recursos y de oportunidad de optimización de los recursos muy grande. ¿Eso no se hace por alguna razón acá? Es una muy buena pregunta. No se hace, o sí se hace. Estamos trabajando en algo que ya lo voy a explicar ahora en ese slide. El multimodal necesitamos desregular determinadas cuestiones. Hemos hecho test para poder combinar camiones que llevan piezas cuando vuelven vacíos con vehículos. Para eso tenemos que desregular, como se viene haciendo, con la energía que se viene haciendo, las normas que existen actualmente. Pero antes de ir a eso, sí voy a ir a una acción concreta que estamos manejando en el Clauto, que se trajo y creemos que es innovador y nos puede dar grandes resultados en términos de competitividad logística, como dijo Martín en su introducción, que es un desafío enorme que tenemos. Hoy nuestras bateas pueden circular con un largo entre el camión
más la batea en 22 metros 40. Nosotros estamos proponiendo ir a 23 metros. ¿Por qué proponemos eso? Porque nuestros competidores ingresan aquí a nuestro país con bateas, en la mayoría de los casos, de 23 metros. Para nosotros eso es una modificación muy simple de hacer y nos permitiría cargar entre 1 o 2 vehículos más por viaje, con una inversión mínima. No tendríamos que trasladar esos costos a nuestros clientes, con lo cual se ve directamente relacionado en los costos finales del vehículo que cada automotriz en Argentina tiene que vender. Es una cuestión como de homologación de normas, o sea, exactamente, que realmente se cumpla la misma norma que los proveedores brasileños, por ejemplo, que debe ser eso. Ponernos al mismo nivel, déjennos competir igual, básicamente eso. ¿Qué vamos a lograr? 17% de reducción de la huella de carbono, estimamos. Y, insisto, en la reducción de costos. Eso es fundamental. Por eso estamos peleando día a día y creo que esta es una idea concreta, innovadora, simple y que se puede beneficiar toda la industria del transporte de vehículos de Argentina. Así que lo estamos impulsando fuerte con el apoyo de nuestro presidente del Clauto en la logística y, bueno, acompañándolo de la empresa. Bueno, te pasaron la pelota a vos, Marta, pero lo vamos a acompañar. Nosotros tenemos en Córdoba una situación muy particular, que estamos en el centro del país, entonces siempre la logística es un desafío para nosotros, ¿no? En los últimos 30 años que yo me acuerdo, ha habido por lo menos 7 proyectos importantes para tratar de calzar, digamos, las importaciones con las exportaciones, ¿no? Algunos han tenido mucho éxito y después se fueron diluyendo. Hoy tenemos el desafío del puerto seco, y te hago esta pregunta porque vi una publicación tuya en redes donde estabas sacándote fotos con los contenedores atrás. ¿Cómo te impacta a vos como Renault, digamos, esa metodología de trabajo, que yo sé que no es nueva para ustedes, porque ya trabajaron en un proyecto que, si yo mal no recuerdo, se llamaba Sinergia, y si esto de alguna manera tiene que ver con eso o es algo diferente? Contanos un poco. Bueno, sí tiene que ver. La Sinergia es nuestra cajita feliz que nos da buenas noticias todos los meses cuando logramos calzar un contenedor que vino lleno con materiales, lo vaciamos con algún otro exportador que, utilizando el mismo transporte, la misma naviera, y que el contenedor sea apto para llevar el material que tiene que exportar el exportador, generalmente alimento en Córdoba, está muy relacionado. Los amigos maniceros. Entre otros, sí, no solo, pero sí, fundamentalmente el maní, pero no solo el maní. Esa articulación de que uno paga el venir lleno y que otro exportador que tendría que traer un contenedor vacío de un puerto no lo trae vacío porque ya alguien lo trajo lleno y vuelve lleno, esta articulación hoy la hacemos. Empezamos con muchas pruebas en Renault ya hace varios años y de nuevo, es nuestra caja de alegrías cuando lo logramos optimizar, porque el costo del transporte cae, pero por sobre todo los plazos en devolución de contenedores al puerto también caen, porque los contadores vuelven a cero. El famoso, para quien está en tema de demurrage and detention, lo que pagamos por tener un contenedor parado, porque es capital inmovilizado para la naviera. Esto comenzó, lo hicimos en forma autónoma, le buscamos la vuelta porque hay que articular muchos privados, pero también lo público, ¿sí? En muchos privados hay muchas partes intervinientes en este proceso. Por un lado la naviera, por el otro lado el inland, el transporte local, el importador, un exportador con sus correspondientes contratos con la misma naviera, mismo puesto de origen. O sea, es complejo, pero sí se puede hacer. Sino que al hacerlo en forma artesanal, lógicamente perdemos muchas oportunidades y muchos contenedores vienen llenos, se vuelven vacíos, y hay otras personas en 150 kilómetros a la redonda de Córdoba trayendo vacíos para mandar llenos. El problema del alimento es otro problema, va de la mano, pero podríamos utilizar mejor estos recursos. De hecho, el corto plazo de las acciones de Clauto es utilicemos lo que hay de forma eficiente, y esta es una pieza clave. Aquí, y junto con otra cámara, ¿sí? Nosotros como Clauto, junto con la Cámara de Comercio Exterior, articulados por la Agencia Pro Córdoba, la verdad que hay una articulación público-privada muy fuerte,
se inauguró fin de julio la terminal portuaria interior. Hay mucha expectativa, es súper desafiante. Hicimos el primer trial junto con Impocor, que es un transportista, la compañía marítima One, que está jugando el juego, Renault y CASEC en este caso, pero se abre todo porque hoy CASEC tiene convenio, además de con One, con MSC. Nos faltan más navieras, considerando el flujo de importación que tenemos, pero es empezar a que gire esta rueda. El beneficio es para el interior. Cuando vemos Córdoba, cuyos principales puertos de salida en términos de agricultura es Rosario, y no solamente agricultura, minería también. Y vemos que, alejándonos de Rosario, tenemos por un lado a San Luis, tenemos muchas provincias que también tienen ese tipo de producción saliendo. Se vuelve interesante el proyecto como está planteado por CASEC, en el cual es necesaria la articulación y los acuerdos con privados, que son quienes importan, las compañías de transporte, y ahí el rol clave de CASEC, y las compañías marítimas, que son compañías realmente grandes, donde estamos metiendo, digamos, estamos interviniendo en parte de su negocio, pero acá lo que buscamos es la eficiencia y a través de la eficiencia la competitividad para más de un sector. Este es el rol clave de una comisión logística autopartista dentro de un clúster automotriz, porque no se ve el interés particular de uno, se ve el interés colectivo del equipo, solo equipo automotriz, interactuando con otras cadenas de valor. En este caso, la Cámara de Comercio y otras cámaras, como pueden ser las de Maní o cámaras incluso relacionadas a la minería, que tienen también otra problemática, pero es abordar con este tipo de soluciones de puertos secos en el interior del país para conectar los puertos existentes. Bueno, acá la provincia hace ya un tiempo que está promocionando la formación de clústeres. Me parece algo espectacular. De hecho, hace poco, te cuento, estuve en Costa Rica, digamos, visitando un clúster de aparatos electromédicos, y en los últimos 15 años la formación de ese clúster, la dinámica que adquirió, la importancia, lo que invirtieron en investigación y tecnología y demás, terminó derivando en que hoy ese solo clúster representa más del 40% de las exportaciones de todo el país. Entonces, la importancia de crear clústeres que sean dinámicos, que sean generosos, inteligentes y demás, indudablemente no solamente traen beneficios al sector, sino que después derrama en todos los sectores que tienen conexión, digamos, con eso, ¿no? Sobre todo en la economía real. Y ahí es donde me parece que es una oportunidad espectacular que la pueden aprovechar ustedes. Ahora, me parece también, y dándote pie, digamos, es que con esa experiencia que ustedes tienen, con lo que hicieron de sinergia y demás, y estando en la posición mediterránea que estamos, nosotros hemos podido siempre evaluar diferentes opciones, ¿no? Esto que vos estás contando, que en el caso puntual de Renault empezó a utilizar Rosario para salir un poco del lío de Buenos Aires, ¿no? Pero, por ejemplo, las posibilidades de la utilización del puerto de Montevideo, que la usamos muchísimo, ahora los puertos de Chile, se está abriendo el juego con esta desregulación que el gobierno hizo, sobre todo con el tema de los tránsitos en el transporte terrestre desde el puerto hacia el interior, que me parece que es una muy buena noticia para el sector. Bueno, justamente la semana pasada el gobierno de Catamarca nos convocó a través del Clauto a que participásemos de un paso fronterizo con Chile que ellos están explorando. Había autoridades del gobierno de Chile, de la provincia, del estado donde está este paso, justamente para ver qué oportunidades para el interior, y ante el inminente flujo de piezas de China, no es algo que va a pasar, es algo que está sucediendo, ver si no es una oportunidad de estudiar de por qué no unir todos los flujos provenientes de Asia por el Pacífico. Esto para el sector es una novedad, para otros sectores no lo es. Hablamos de carga pesada, hablamos de alta frecuencia, la intencionalidad, de nuevo, desde la articulación pública y en este caso internacional, porque es una articulación entre dos países con un interés común de un flujo que ya existe,
y un clúster en Córdoba, porque no se puede invitar a una cámara, a una persona, a una empresa. Es como el caso de la buena práctica que nos compartió Horacio. El equipo de CAT trajo una práctica de Clauto para que como Clauto lo impulsemos, porque no se beneficia CAT o Renault o Stellantis, se benefician todas las OEM y aplica a todas las compañías de transporte de vehículos. Bueno, en este caso es lo mismo, y el investigar la salida por el Pacífico, independientemente que sea viable desde lo técnico, rentable desde lo económico y sostenible desde su impacto, invierno, verano, cosecha, etcétera, hace que tengamos el canal abierto con el soporte de las entidades correspondientes a nivel, en este caso fuerte, municipal y provincial, pero sí articulando también a nivel nación, para que nos podamos cuestionar si la logística que se nos viene es la logística más eficiente. Nosotros la tenemos que planificar. Tenemos que entender dónde están los vectores de mejora y proponer, no llorar, no decir esto no anda, porque el río no lo vamos a traer, tampoco el Pacífico o el Atlántico al borde de una fábrica. Tenemos que ver cómo nosotros, articulándonos entre todos los privados que hacemos parte de la cadena de valor, con el Estado, porque hablamos recién de regulaciones, reglamentaciones, es un buen momento para cuestionárselas, sin omitir un punto clave que es un dolor generalizado que hemos escuchado a lo largo de estos 2 días de debate, que es la infraestructura. ¿Sí? Mencionaste tren, anda y lo deberíamos usar mejor. Hablamos de transporte terrestre, rutas, creo que hace falta sobre el Rosario para que veamos por el uso intensivo que tienen las rutas, ni hablar Buenos Aires, ¿no? El estado en el cual estamos circulando, bueno, buscamos que el sector crezca. Buscamos que la actividad aumente, buscamos que las pymes, que todo el ecosistema automotriz en Córdoba se impulse con este crecimiento. Tenemos que también poner claramente como clúster automotriz cuál es la necesidad del sector también en términos de infraestructura, porque es algo con lo cual no vamos a poder, pero necesitamos. O sea que el sector público mira y tiene como objetivo, y lo viene siguiendo mucho, el tema del potencial del corredor bioceánico, que es esto que estamos hablando, ¿no? O sea, me parece a mí que es todavía algo que no se está utilizando correctamente, que puede traer mucho beneficio del sector, sobre todo por una cuestión que tiene que ver con las variaciones de precios que hay y los costos fijos que nosotros tenemos en la parte portuaria, digamos, que son cada vez más importantes acá y que necesitan optimizarse. Por eso es que, digamos, la creatividad que ponemos en Córdoba, me parece, o en el interior, para ser más federales, es muy interesante porque nos plantea, digamos, desafíos que en otro lado no tienen, y la dinámica industrial de Córdoba también hace que haya que ir más en profundidad hacia ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco también ligado a los cambios que el gobierno está realizando, ¿no? Siempre escuchaba, digamos, en esto que se habla de la competitividad, pero se habla mucho también de importación, de competencia, de cómo los productos importados van a impactar y cómo van a afectar la logística. A Ternium, por ejemplo, eso lo asusta. ¿Cómo tiene pensado manejarlo? No, creo que afecta a todo lo que es la industria nacional, y nuestro aporte, digamos, desde la parte logística es nivel de servicio. Creo que la logística en eso es clave, y yo creo que el nivel de servicio puede ser un fuerte peso para que se incline más por la industria nacional. Hay que mejorar el servicio. ¿Y vos, Horacio, cómo lo ves? Yo quería hacer un aporte respecto a eso, que es un cambio de paradigma. Nosotros estamos acostumbrados, respecto a lo que es la importación, particularmente de vehículos de origen asiático. Los tiempos de desarrollo que tienen, tanto logísticos como industriales, podemos decir que son el 50% de lo que manejamos del lado occidental. Entonces tenemos que cambiar la forma de ver los proyectos, de cómo, desde el punto de vista logístico, para transformar 2 años, 3 años de proyecto al 50%. La experiencia que nosotros tenemos tratando con compañías asiáticas se focalizan poco en detalles
técnicos menores, van a lo técnico esencial y luego rápidamente a los costos, con procedimientos muy simples, de manera tal de que un proyecto que debería desarrollarse en 2, 3 años, año y medio está funcionando. Yo te iba a decir, la velocidad y las formas cambian ahí, ¿no? Es de otra manera, se mueven de otra manera, ¿no? Se mueven de otra manera, menos formales y con una metodología de cálculo de costos que es con un celular en algunos casos. Después, bueno, se formalizan contratos, etcétera, etcétera. Pero se utiliza un celular rápidamente para definir un costo y seguir adelante o no con el proyecto. En una de las últimas exposiciones de Dante Sica que estuvo ayer hablando, veía que para el año que viene presume un crecimiento muy importante del sector de movilidad. Y veía hace poco un movimiento grande que ustedes estaban haciendo con el Quid también en el puerto. ¿Ustedes tienen ya previsto, digamos, un crecimiento en el movimiento? ¿Cómo lo vienen siguiendo eso? Sí, sin lugar a dudas, el crecimiento está acompañando especialmente en el Quid a nuestro cliente Renault, y el multimodalismo en términos de diversidad es un hecho. Tenemos que pensar que no solamente van a arribar vehículos vía terrestre por nuestras rutas, puede ser a través de la hidrovía, que hay que desarrollarla también y que es un gran proyecto. Tenemos que pensar en todo eso y estamos obviamente preparando todas nuestras estructuras para lo que se viene, que es transformación rápida, muy rápida, para adaptarse al contexto, más particularmente al mundial con la guerra comercial y al argentino, que ya todos conocemos que es también variable. Así que estamos preparados constantemente con una flexibilidad máxima para adaptar nuestras capacidades portuarias, terrestres y pensar fuera de la caja. ¿Ustedes como Renault ven eso como un diferencial también? Una empresa de tantos años con una capilaridad muy grande en todo el país, digamos, desde el punto de vista logístico cubre prácticamente todo. ¿Lo ven como una ventaja a la hora de competir? Bueno, el fenómeno China, que no es tan reciente y que es transversal, lo acabamos de oír a Guille contando su experiencia, ahora eso también no es transversal, realmente nos atraviesa todo lo que está sucediendo. Hay una lectura del mercado que es una amenaza, sí, evidentemente, por una cuestión de precios, y ayer se habló de igualdad de condiciones, ¿sí? Cuando se habló de matriz impositiva, etc. Pero es una enorme oportunidad, bien como comentaba Horacio, el desarrollo de un producto que lleva años y los años asociados a un costo, a recursos que utilizamos, están a la mitad. ¿Y qué hacemos? ¿Negamos esa realidad o vemos cómo aprendemos? Yo creo que no nos queda otra salida que ser ágiles en el aprendizaje. Y ser ágiles quiere decir probar rápido, equivocarse rápido para aprender rápido. No tenemos otra alternativa, ¿sí? Lógicamente no nos podemos equivocar a cualquier costo, ¿sí? Tenemos que medir bien el riesgo cuando tomamos un proyecto como macro y cómo hacemos para rápidamente llegar al entregable. Bueno, hay metodologías que ya estamos utilizando en la industria y no es de ahora para justamente acelerar esa fase de prueba para aprender más rápido e ir a la búsqueda de la optimización que se está buscando. En este caso hemos hablado mucho de competitividad en costos, pero de lo que sea en el proceso productivo automotriz, para diferenciarnos más allá de factores como el servicio, conocer bien cómo es nuestro país y qué es lo que necesita nuestro cliente, etc. Estamos haciendo un cambio de mindset con la preparación de nuestros equipos asociados. El trabajo que ayer hacíamos no es el mismo que hacemos hoy y no tenemos duda que no va a ser el mismo que vamos a hacer mañana. Para el mismo oficio, el mismo métier, como le decimos en nuestra marca, va a cambiar, está cambiando. Y linkando al panel que nos precedió, que nos ocupemos, que tengamos esa responsabilidad como empresas, de que las personas, le demos las herramientas a las personas para ese aumento de competencia, ese cambio de competencia, ese desarrollo de habilidades, para que el fenómeno China pase de ser una amenaza a una oportunidad, porque nos vamos a tener que adecuar y rápido. Y estar despiertos para un eventual cambio de contexto. Lo vivimos muy frecuentemente en Argentina. Tenemos que estar atentos y buscar la oportunidad en esta amenaza que ya está. Los autos están llegando, CAT y varios otros prestadores los están distribuyendo, los concesionarios se están inaugurando y son autos que no hacemos nosotros con piezas que no hace el ecosistema de proveedores de la automotriz. Entonces, bueno, ir buscando un mix para dar competencia y diferenciarnos donde sí tenemos una diferencia.
Lo que pasa es que venimos haciendo una transición donde venimos del just in case, ¿no? O sea, donde incrementábamos stocks, la ineficiencia uno la iba disfrazando de alguna manera, y estamos volviendo a pensar en implementar técnicas de just in time. No sé si estamos en camino, no sé si estamos lejos, cerca, estamos en camino hacia esas cuestiones. El uso de la tecnología me parece que es un factor importante. Ustedes porque ya no es solamente una cuestión de costos laborales y cuestiones impositivas, es cómo mejoramos los tiempos en función a todos estos cambios y desregulaciones que se vienen dando. Por ejemplo, ¿a vos cómo te impacta eso? Bueno, en términos de tiempo, hay cosas, hay paradigmas en las empresas que realmente se lograron quebrar. El traer de más lejos significaba más material inmovilizado, mala palabra, sí, el capital inmovilizado no deja de ser una mala palabra. Sin embargo, en la ecuación del total delivery cost, del costo total, se está empezando a tener en cuenta también que más tiempo o de mayor plazo no es necesariamente más caro. Y ahí surgen alternativas y oportunidades como el desarrollo de otras rutas marítimas, como el desarrollo de otros puertos, como volver a utilizar el tren para transportar piezas, cuando es algo que la urgencia jamás nos lo permitió. Y hoy estamos trayendo de Buenos Aires y de Rosario piezas para las automotrices en contenedores por tren. ¿Y qué pasa ahí? Necesitamos mover bien ese volumen y que vuelva con algo también. Y ahí entra lo que hablábamos recién de un puerto seco en el interior o varios puertos secos en el interior del país. Entonces, hoy, la forma de adecuarnos a esto que se viene y la flexibilidad que tienen que tener nuestros equipos para entender que lo que estaba bien hasta ayer puede no ser la correcta decisión hoy, y ahí usar la creatividad para entender, cambió el contexto, cambió una macro, cambió un tipo de cambio, cambió un costo, me cambió una materia prima que me marca el precio de un determinado componente, tener la velocidad para saber adecuarse y no perder competitividad en el intento. No sé a ustedes, ¿no? Pero qué difícil que se ha vuelto a manejar los tiempos, ¿no? Los tiempos de las operaciones. O sea, estamos en un mundo que está cambiando el tema de la guerra de aranceles que se está dando, lo que les contaba, ¿no? India tenía un 25% de aranceles por parte de Estados Unidos y ayer le subió 25% más, ¿no? Eso implica que la gente de India en algún lado va a tener que colocar sus stocks, eso implica una dinámica donde los buques a lo mejor se van a quedar sin espacio, o sea, y en ese sentido nosotros que estamos lejos de todo el ruido, digamos, del circuito más importante, nos pega. Eso, por ejemplo, en términos, en cuanto a la planificación, ¿tienen gaps, digamos, más largos? ¿Cómo van manejando esa situación? No, bueno, ahí es un poco lo que también nos pasa a todos. Ahí lo que buscamos nosotros son estructuras flexibles, polifuncionalidad. Ahí es muy importante los equipos de trabajo y la formación de los mismos, las relaciones con la comunidad y con el sindicato como partes interesadas. Creo que eso es lo que se busca, digamos, la flexibilidad para responder a los cambios. Hoy por hoy la situación hizo que se tuvieran que replantear muchas cosas en la logística. Es permanente cómo hacemos las cosas, es la forma eficiente, pero también qué pasa si. Y eso es, los planes alternativos son lo que hacen un poco también la diferencia, estar preparado ante cualquier cambio. Nosotros, por ejemplo, cuando costeábamos siempre poníamos un costo óptimo y un costo posible. Me preguntaban, che, pero ¿por qué pones eso, no? Y te puede agarrar un paro, viste un segundo movimiento, viste, siempre vas creando como escenarios posibles, ¿no? Y que afectan los números. ¿Les toca mucho retocar esos valores a ustedes o no? Sí, trabajar con commitment y target es algo habitual, lo hacemos en todos los escenarios, escenario black, pink, centrado, todos los colores, cada compañía tiene sus características, pero es parte de nuestro día. Hacer un presupuesto y reescribirlo a la semana en 3 versiones es algo que sucede. Ahí hoy la tecnología nos ayuda mucho porque nos ayuda a pensar más rápido, pero es parte de nuestra flexibilidad que los equipos en un contexto de esta forma sabe moverse y sabemos que es parte de nuestra rutina. Ideal sería hacer un presupuesto y que no se toque. Bueno, cambia algo y cambia mucho y velozmente, tenemos que adecuarnos. Y es parte de la flexibilidad que también en la operación logística tenemos que tener.
Me gustaría, ya estamos en el tramo final de la charla, y me gustaría, digamos, que pensemos, como charlamos antes, ¿no? Con una visión propositiva, que no solamente planteemos problemas, sino que planteemos potenciales soluciones, ¿no? ¿Cómo cada uno de ustedes ve, vamos a empezar con vos, Guille, ¿ok? ¿Cómo cada uno ve, digamos, la situación actual y qué propuestas pensás, digamos, que se pueden hacer a los efectos de optimizar toda esta logística que siempre ha estado en el ojo de la tormenta como un tema súper complicado en nuestro país? Bueno, qué pregunta. Básicamente, digamos, como veo es ya una logística donde cada planta, o sea, cada empresa, las logísticas de diferentes empresas se unen. Era un poco también lo que comentaba Martín. Eso es lo que hay que buscar en todos estos foros, estas redes de trabajo, para poder vincular todos y todos conseguir la ventaja de cada uno de su parte y empezar a sumar. Y lo otro, también veo la necesidad también de la parte del gobierno, lo que es rutas, todo lo que es infraestructura, que es vital, y adecuaciones nos permitiría avanzar mucho. Yo lo definiría con dos palabras. La primera es desregular, dejarnos jugar libremente como empresas, obviamente respetando las reglas. Y la segunda que diría es previsibilidad. Tal vez un poco contrapuesta a lo que es flexibilidad, pero necesitamos tener una regulación que nos permita poder hacer porque hay muchas ideas, romper con ese paradigma de la burocracia y poder hacer con un horizonte en toda la cadena de valor. Es decir, nosotros como proveedores de las automotrices, de los importadores, y nosotros también como clientes de nuestros proveedores, rango 1, rango 2. Es decir, dar previsibilidad para poder desarrollar, invertir. Desregulación, previsibilidad, inversiones vienen solas, y yo creo que la cadena logística va a ser cada día más productiva. Bueno, difícil aportar algo, se quemaron toda la artillería. Yo creo que, y va con la estrategia del clúster automotriz y de la Comisión Logística en particular, tenemos que decidir qué batalla dar para la industria en búsqueda de la competitividad, apalancándonos en el multimodalismo. ¿Por qué? Porque no estamos solo jugando en Córdoba. Los camiones que mueven nuestras mercaderías, los trenes que transportan nuestras mercaderías, los camiones con los que distribuimos vehículos, también nos usan otras industrias. Y si pensamos solo en nuestra necesidad, sin ver que en algún momento sale la cosecha, sin ver que en algún momento hay un beneficio en el cual hay un contraflujo y nos quedamos sin servicio, tenemos que pensarlo integralmente y sí tener toda la cadena desarrollada con todos los modales de transporte para poder switchar en un margen contractual que dé visibilidad a todos los jugadores para no trabar las operaciones y buscar ese óptimo equilibrio entre plazo y costo que siempre nos cobra la industria. Es decir, la estrategia que estamos trazando común y no de una parte, porque uno solo no se va a salvar de esto. No, esperemos que no tampoco, ¿no? Yo la verdad les quiero agradecer la apertura, la generosidad de los comentarios que han tenido. Me gustaría resaltar a modo de resumen conceptos que se han planteado como desregulación, agilización, competitividad, no se cae de la boca, sustentabilidad, transformación, modernización y desarrollo. La verdad que con las propuestas que hemos escuchado, con los temas que hemos planteado y el trabajo que hacemos todos los días, espero que esto nos permita a todos construir la logística del futuro. Así que desde ya, muchas gracias a todos.